Vamos a empezar en forma de estudio, ahora sí lo hacemos bien participativo. Siéntanse libres de hacer los comentarios, no tengan temor de equivocarse. Estamos aprendiendo todos, así que libremente, cualquier comentario edifica. Y empezamos simplemente preguntándonos, ¿qué significa ser seguidor del Mesías en términos bíblicos? ¿Quién quiere contestar eso? ¿Qué significa ser seguidor del Mesías? Si alguien le pregunta eso, ¿qué significa para usted ser seguidor? ¿Usted es seguidor del Mesías? Bueno, ¿qué significa para usted ser seguidor del Mesías? Bueno, yo diría, primero es conocerlo. Uno quiere primero conocer a alguien para poderle seguir. Y en la Biblia los cuatro evangelios están escritos lo que Jesús dijo, sus palabras. Y entonces al escuchar a este gran personaje, a quien debemos de verdad seguir, no nos queda otro camino más que buscar su camino, entenderlo. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? No solo hace 2000 años, sino hoy en día, en este día de hoy, en el 2019. Exactamente. Muy bien, perfecto. Esto significa vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Y aquel a quien tú enviaste, ¿no? Esto significa la vida eterna. Así que Tatiana nos llama la atención sobre el punto de que tenemos que, para seguirlo, tenemos que conocerlo. Y conocerlo a Él, porque Él es el camino al Padre. Ese era otro error de los hebreos. Querían conocer al Padre sin conocer al Hijo. Imposible, quedaron en el camino. Se quedaron trabados. Quedaron en el camino. Así que Tatiana pone énfasis en adquirir el conocimiento bíblico para conocer al Hijo. Y la revelación más directa y abierta es el Nuevo Testamento. Es cierto eso. La revelación abierta ya del Hijo es el Nuevo Testamento. Por eso Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí tenemos la clave. Entonces, como decía Tatiana, en los evangelios vamos a encontrar qué es lo que Él nos enseñó y además vamos a aprender cuál es su carácter, porque según entendemos que dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos que llegar a imitar y tener el carácter de Cristo. Entonces, a través de los evangelios lo conocemos. Muy bien. Elisita, ¿querés leer 1 Pedro 2:21? ¿Tenés ganas? Por donde estaba Hebreo, por allá al fondo. Sí, me comento todo. ¿Querés que te dé un pedacito? No te olvides. Pero ahí te agarro. Primera de Pedro 2:21 lo tenés en la página 1489. Mamá, no. Pedro, ¿cuánto? 1 Pedro 2:21. Adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Entonces, Tatiana decía, adquirí conocimiento. Cristina dijo, encontrar su camino. Tatiana dijo, Juan 17:3. Cristina dijo, Juan 14:6. Y Elisa acaba de leer 1 Pedro 2:21. Adquiero conocimiento. Encuentro el camino. Y empiezo, una vez que encuentro el camino, empiezo a seguir sus pisadas. Ojo con las pisadas, Las pisadas. El camino está asignado. Imagínense que los bordes del camino son los mandamientos de Dios.
Pero después ese camino tiene pisaditas, las pisadas del Mesías. Así que los bordes del camino son los mandamientos de Dios. No podemos salir de los mandamientos de Dios. Si quieres vivir, anda en mi camino. Si quieres vivir, guarda los mandamientos. Entonces, las barandas, los bordes del camino, las trazas del camino, están dadas por los mandamientos de Dios. Ahora, las pisadas de Jesús. ¿Quién se anima a decir cuáles son los pasos de Jesús? Deme algún paso, un ejemplo de paso. Pasos de Jesús. ¿Cuáles son los pasos de Jesús? Uno por vez damos, un paso por vez. Paso. Uno fue el de bautizarse. Gracias. Muy bien, Lucía. Bautizarse. Felicita. Él se bautizó. Un paso. Un paso de Jesús. A ver. Si tomamos ejemplo, la predicación también es otro factor. Muy bien, Luis. Predicar. Predicar fue otro paso. O sea, fíjense, el camino está marcado por los mandamientos, los bordes del camino, pero las pisadas de Jesús. Jesús dejó pisadas. Bautizarse, predicar, felicita. Y enseñar las cosas del Padre. Todo lo que le enseñó el Padre. Bueno, sí, pensando. Después me decís. ¿Cómo decís, Glenda? ¿Qué otro paso? Enseñar las cosas que le enseñó el Padre. Cómo él enseñaba las cosas que le enseñó el Padre. Claro, ser un maestro, transformarse en un maestro, claro. Esa es una pisada, Él le agrada a los maestros, más vale que sí. Transformarse en un maestro. Lo primero que hizo después de bautizarse, en Mateo 4:17 dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Llamó al arrepentimiento, llamó a volver al camino de Dios, a sus mandamientos. Eso fue lo primero que hizo Jesús cuando salió de las aguas del Jordán. Perfecto. Ese es otro paso. Bien. ¿Qué otro comentario? Allá, a ver, ¿quién quedó? Tatiana. Él dice que bienaventurados los ojos porque pueden ver y los oídos porque ahora pueden oír. Siempre hemos tenido ojos para ver, pero ahora con las explicaciones, las enseñanzas de Él, podemos realmente ver y podemos oír y entender. Y cuando oímos, estas cosas pasan al corazón, que es lo más difícil, entender con el corazón para poderse convertir en su camino, para tener también la salud espiritual. Gracias Tatiana. O sea que el paso sería sacarse la venda espiritual, sacar el velo de los ojos, es sacarse el velo. Perfecto. Nos enseñó a En orar Mateo 13:15. Mateo 13:15. también la oración, que nos enseña a orar. Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar. Ese es otro paso que dio en el camino. Así que empezamos por los mandamientos, que es encontrar el camino, es encontrar los mandamientos. Encontrar el temor de Jehová es encontrar el camino. Encontrar el camino es encontrar los mandamientos de Dios. Y ahora tenemos que seguir sus pisadas. 1 de Pedro 2:21, como leyó Elisa. Hay que seguir sus pisadas. Entonces ahora ustedes están comentando las pisadas. Fíjense, para los principiantes, nosotros subimos un video que se llama Los 33 Pasos del Mesías. Ahí traté de sintetizar 33 grandes pisadas que dejó Jesús en la tierra, del camino de él. Así que los principiantes pueden buscar ahí dentro del listado de videos una enseñanza que se llama Los 33 Pasos. Yo seleccioné de la vida de Jesús 33 pasos
que están marcadísimos y claros. Muy marcados los pasos esos. Con lo que decíamos hoy de la oración, Jesús nos enseña la oración modelo en Mateo 6:9, y después nos dice él en Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, lo haré, dice él, lo haré. No lo hace el Padre, lo hace él. Se lo pedimos al Padre y el que lo hace es él. Es algo hermoso. Y en Juan 17:3, que decíamos hoy del conocimiento de ambos, a su vez él agrega, porque es una oración que él está haciendo a su Padre en favor de sus discípulos, en el versículo 17 dice, nos enseña ahí, tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces ahí nos está enseñando otro paso que él dio, que él siempre se refería a la palabra, está escrito. Está escrito. Cada vez que él decía está escrito, nadie le podía refutar, porque lo que estaba escrito es la palabra de Dios, y la palabra de Dios era él, justamente. Así que, sí, ¿vas a decir algo? Sí, otra cosa que se me ocurre fue que cuando él se bautiza, después una de las cosas que le pasa a Jesús es que es tentado también. Y que tiene que pasar esa prueba, digamos, de la vida, digamos. Exacto. Tiene que pasar la prueba y demostrarle al Padre que él es fuerte o puede contra las pruebas. Sí, lógico, porque la tentación de Satanás siempre va a estar para todos, y más cuando uno se está dedicando... Uno de los pasos que tuvo que dar Jesús es enfrentar al inicuo. Claro. Tuvo que enfrentar al opositor. Nosotros también vamos a tener, ya lo hemos enfrentado y vamos a seguir enfrentándolo, así que es un paso del camino que Jesús marcó. Si el inicuo lo enfrentó a él, fíjate que Jesús creó a Satanás, y Satanás tenía tal descaro que le pedía a Jesús que se arrodille ante él. Así que fíjense el descaro de Satanás, ¿no? Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Por eso ahí de vuelta Jesús le contesta. Es como que, digamos, una hija le pida que la madre la adore, o que digamos la hija le pide respeto a la madre. Al revés, se estaban invirtiendo las cosas, y ahí Jesús le contestó, es a Jehová tu Dios que tienes que adorar. Es a Jehová tu Dios que tienes que adorar. Entonces, es como diciendo, le dijo a Satanás, no, pero mira, es al revés. En todo caso, vos me tendrás que adorar a mí y al Padre, no nosotros a vos. Es al revés. Son los hijos esos golpeadores de los padres, ¿no? Esos hijos que existen en la tierra, ¿no? Esos hijos que se creen más importantes que los padres. ¿Cuántos hay de esos, no? Que se creen más importantes que los padres. Entonces, perfecto. ¿Qué otro pasito tenemos? A mí me llama mucho la atención que Jesús mostró su fuerza, su autoridad, cuando fue al templo y encontró a muchos allí haciendo negocios, y él los saca de allí y dice, esa es la casa de mi padre y no es el lugar para hacer negocios. Y su fuerza, con la fuerza que lo hizo. Sí, es realmente así. Se enojó, obviamente, sí. Nosotros se enojó somos y usó la violencia. Usó la violencia. Él ató a una soga, algo en su mano, y entró imaginemos la escena, ¿no? A tirar mesas, a desparramar todo. A pegarle a la gente con la soga. Imagínense, ¿no? Y uno diría, wow. Pero bueno, nosotros somos imágenes de ellos, así que tenemos los mismos sentimientos, y aquí demostró el celo
el celo por la adoración pura, ¿no? Limpia, y es un ejemplo para nosotros. Obviamente que no vamos a agarrar una soga y le vamos a pegar a alguien, pero realmente enojarse no está mal. El tema es pecar cuando uno está enojado, pero tenemos que demostrar celo, sí, por las cosas sanas, las cosas puras del Padre. Lo verdadero hay que decirlo con autoridad, y si uno se enoja, no ofender a nadie, pero sí ser fuerte y valiente como lo hizo él. Muy bien. Otro paso puede ser. Sí, Luis. Falta de autodominio, ¿no? Si no fue justa indignación por lo que Jesús veía que se hacía en la casa de su padre. Sí, es lógico, Luis, es una justa indignación. Pablo dijo, de parte de Jesús, dijo, estén airados, pero no pequen. Es inevitable que el celo santo, por el camino de Dios, en momentos te indignes y tengas que controlar para no pecar. Ojo con eso. Estén airados, dice. Yo justifico que ustedes estén airados, pero no que pequen. Así que bueno, ojo con eso. Pero ya nos estaba diciendo que si el maestro se airó, nosotros también en algún momento, la injusticia de este sistema nos va a sacar de nuestro balance, nuestro equilibrio. Pero Pablo dijo, pero no pequen. Estén enojados, nada más. No lleguen a pecar. Otra cosa puede ser también que Jesús nunca, como que Jesús siempre hablaba del Padre y que todo el mérito era hacia Él, digamos. Claro. Eso se puede reflejar en nosotros, que todo lo que hacemos nosotros también es para Jesús y el Padre. Como que nosotros no hacemos nada para nosotros, digamos, sino que esto lo hacemos porque ellos estudiar la Biblia, conocerlo, o predicar o todo, es porque es un pedido de ellos. Sí, la humildad de Jesús nos dejó. La humildad, bien, ¿no? Que no, digamos, Jesús siempre exaltó a su Padre y su Padre siempre exaltó a su Hijo. Claro, eso. Esa es la historia de la Biblia, ¿no? Así que ese es un modelo para nosotros. No ser autorreferentes, porque el mundo de Satanás nos lleva al opuesto, a exaltarnos a nosotros mismos. Nos lleva al opuesto. Dejar que en todo caso, si alguien nos quiere exaltar, que sea otra persona, pero que no seamos nosotros mismos. Sí, yo rescato eso. Y después la misericordia también. Bueno, justamente, la misericordia, ¿no? La misericordia fue un ejemplo, él enseñaba misericordia. Dio varias parábolas que hablan de la misericordia. El buen samaritano, por ejemplo. El buen samaritano es una parábola. El mayordomo injusto, el mayordomo que se le había perdonado la deuda y él a sus esclavos, a sus siervos no les perdonaba la deuda. Jesús enseñó la misericordia, ese es otro paso claro del camino. Bueno, y yo quería comentar algunos pasos ya más avanzados en el camino, ¿no? Una vez que adquirimos conocimiento y estamos santificados por la palabra, vamos a ser discípulos. Ese es un paso que dio Jesús. Vamos a apacentar y congregar ovejas. Ojo con eso. Cuando ya salimos de la leche, como decía Pablo, ya terminamos con la leche, el alimento inicial, ¿no? Ya sabemos quién es Jesús, ya sabemos quién es el Padre, sabemos los mandamientos de Dios. Entonces Pablo le decía, bueno, pero ya está bien, esa parte está buena, pero ya ustedes tienen que avanzar a nuevos pasos. Entonces ya los pasos subsiguientes es hacer, bautizar discípulos, apacentar, congregar ovejas. Ya empiezan todos los pasos más avanzados, ¿no? Exhortar a la gente que salga del mensaje de los 3 ángeles, que salgan de Babilonia, y de sus hijas. Salgan de Babilonia y de sus hijas, ¿no? Aquí también habla acerca de recordar siempre que el único mediador es Él, entre Dios y nosotros. Como dice 1 Timoteo 2:5, el único mediador es Él, no hay otro adelante. Por eso Él mismo
en Juan capítulo 10, si no me equivoco, Juan capítulo 10, habla de que Él es el gran pastor, el buen pastor. Si está diciendo el buen pastor, está diciendo que los demás no son buenos. El buen pastor, dice en Juan 10, por el cual las ovejas entran y llegan, no existe otro. Así que nosotros tenemos que prestar mucha atención a eso. Y eso me llama, a la reflexión sobre un punto, otro paso del Mesías. Él nos enseñó, cuando Él no se dejó decir bueno y destacó al Padre como la referencia de la bondad, ahí hizo una enseñanza para nosotros también, para que nosotros no nos estemos poniendo títulos o cosas, o destacando o haciéndonos tomar relevancia con títulos y nombres. Por eso yo entiendo que en la palabra de Dios somos todos siervos. Se cortó mi mano. Apareció por el teléfono. Sí. Entonces, no ponerse títulos. No dejarse llamar pastor, no dejarse llamar, no sé, todos los títulos, sacerdote, no sé. Sí, porque Jesús decía, no le digas padre a nadie, porque padre hay uno en el cielo. Y ni padre, ni maestro, ni padre, ni maestro, ni pastor. Él era el único maestro. Nosotros somos siervos y ojalá que cuando venga nos encuentre fieles y discretos. Ojalá que cuando venga nos encuentre fieles y discretos. Así que somos siervos, a algunos siervos se les dan dones, a otros no se les dan dones, a algunos se les dan ministerios, a algunos ministerios, a otros no se les dan esos ministerios. Todos tenemos que desarrollar los frutos del Espíritu, porque si no, no tenemos Espíritu. Eso ya es para todos. Todos tenemos que desarrollar los frutos del Espíritu de Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Después los dones y los ministerios, bueno, hay personas que los tienen, hay personas que tienen dones, hay personas que tienen ministerios, hay personas que tienen señales del Espíritu Santo, poderes especiales del Espíritu Santo, pero lo que todos los siervos tenemos que desarrollar son los frutos del Espíritu. Porque si no tenemos frutos del Espíritu, quiere decir que no tenemos el Espíritu. No tenemos a Jesús con nosotros. No tenemos a Jesús. Exactamente, eso es una de las cosas importantes que Jesús enseñó en Juan capítulo 4, 20 al 24, cuando Él se encuentra con la samaritana. La samaritana le reclamaba, diciéndole, ustedes creen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros adoramos en este monte. Y Jesús le dijo que venía la hora en que en ningún lugar se adoraría más al Padre de esa manera, sino que Él se adoraría en espíritu y en verdad. Y esto realmente es hermoso cuando lo entendemos a la luz de lo que Jesús mismo decía en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 Él nos enseña allí que el Espíritu de Dios, el Espíritu, era lo que iba a morar en ellos. Él le dijo, yo estoy con ustedes, no los dejo huérfanos, vendré a ustedes y haremos morada, el Padre y nosotros en ustedes. Si leemos el capítulo 14 es hermoso, como Él vez tras vez les dice, yo estoy con ustedes, el Espíritu que no conoce el mundo está con ustedes y estará en ustedes. Entonces, ese adorar en espíritu y en verdad, para poder hacerlo nosotros necesitamos que Jesús venga a nosotros en espíritu. Y eso es lo más hermoso que yo he descubierto en este tiempo que he aprendido la palabra de Dios. Cómo recibir a Cristo en mí, y Él me muestra el camino. Él, como dice aquí, el Espíritu los llevará a toda la verdad. Bueno, entonces otro es poner en primer lugar el reino, otro paso. Bien, otro paso. Poner en primer lugar el reino. Quiere decir que las demás cosas pasan a segundo lugar. La diversión, el materialismo, todo eso pasa, el yoísmo, el ego, todo eso pasa a un segundo lugar. Ese es otro paso claro que dejó el Mesías. Poner en primer lugar. Todo lo demás tiene que pasar segundo, tercero, cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar. Nosotros cuando hablamos con las personas en la predicación,
a las personas les cuesta ver eso, les cuesta entender que cómo se hace, porque dice yo tengo que trabajar y ganarme la vida todos los días. Y sí, es cierto, ¿no? Hay un tiempo para todo, pero nosotros podemos organizar nuestra vida si tenemos fe plena en que Él nos puede suplir las cosas, organizar nuestra vida para que en nuestro trabajo esté dentro del lugar que le corresponde y hacer todo lo que uno más puede por las cosas del Padre. Y en todas las demás cosas Dios nos las agrega. No, yo no tengo ninguna duda de eso, es así. Bueno, breve entonces, así hablamos todos. Tatiana, ¿algún comentario más? Bueno, otra vez sus enseñanzas de que dice que nosotros tenemos que perdonar si queremos que nuestro Padre nos perdone. O sea, también que de nada vale que sigamos y sepamos muy bien los mandamientos, pero si tenemos algo con algún hermano o con algún vecino o con alguien, primero tenemos que hacer paces, limpiarnos para poder ser perdonados también. Exactamente. Gracias. Luis, ¿algún comentario más? No. Ok. Elisa. No, ningún comentario, ok. Bueno, en mi caso diría que otro paso importante es repudiar los mandatos y doctrinas de los hombres. Claro paso del Mesías, la levadura, lo mencionó, casi todas sus enseñanzas tenían alguna explicación de la levadura. Repudiar los mandatos y las doctrinas de hombre. Esto ya es avanzado, ¿no? Cuando uno ya conoce la sana doctrina, ahí puede repudiar lo que es falso. Hasta que no sabe la sana doctrina no puede repudiar nada. Así que, pero bueno, repudiar los mandatos. Sí, Glenda, adelante. También puede ser la venganza. La venganza es muy dañina. Y Jehová dijo que no se venguen, que él se iba a cobrar, él va a ser el que iba a cobrarse o a vengarse. Claro, mía es la venganza, dice Jehová. Mía es la venganza, dice Jehová. O sea, muy bien, muy bien. Otra de las cosas que nosotros notamos, por ejemplo, cuando hablamos con las personas en la calle, ayer una señora nos dice, yo escucho a unos que vienen y me predican, como en el caso de los testigos, y dicen cosas muy bonitas, yo los escucho a ustedes también y dicen cosas muy ciertas de la palabra, y claro, ella nos quería decir que no sabía dónde pararse, y eso es lo que sucede muchísimas veces con las personas que no leen la Biblia. Cuando uno no estudia cabalmente la palabra de Dios, cualquier filosofía o cualquier corriente que venga le va a parecer lindo. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque Jesús, como decía Héctor hoy, habló claramente o condenó la doctrina del hombre, que a todo aquello que distorsionaba los mandamientos del Padre. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Jesús cuando se encuentra con los fariseos y los llama de hipócritas porque ellos estaban invalidando el mandamiento número 5 de honrar a padre y madre, porque toda aquella ayuda que era para padre y madre, ellos decían que tenía que ser un corbán, una ofrenda al templo. Y él le decía que eso era invalidar el mandamiento, que lo primero que ellos tenían que hacer era cumplir con el mandamiento y después llevar una ofrenda al templo si querían, porque eso estaba dictado dentro de la ley. Pero el mandamiento estaba por arriba de todo eso. Entonces vemos cómo él va acomodando, cómo él va haciendo claro el mandamiento y sacando las doctrinas que tenían, en ese caso, los fariseos alrededor del mandamiento. O sea, resumidamente, ¿qué sería el mensaje? El mensaje era las doctrinas de los hombres que invalidan a los mandamientos. Y claro ejemplo lo puso con eso. Gracias. Bueno, sí, Luis. Las enseñanzas de hombre dividen. Las enseñanzas de hombre, cualquier doctrina de hombre divide, vos lo dijiste, Luis, así claro y corto y conciso. Bien, las enseñanzas del hombre dividen. Fíjate que hoy tenemos casi 100.000 religiones en el mundo.
y ninguna refleja la sana doctrina. Algunas toman el 30% de la sana doctrina, o unas 50%, otras 70% de la sana doctrina, otras 80% de la sana doctrina, otras nada de la sana doctrina. Adelante. Otro paso que se me ocurre puede ser el de que tenemos que velar. Velar, gracias. Como el de las vírgenes que se quedaron dormidas. Claro, velar. Y después cuando Él nos explica las señales de su venida también. Claro. Como estar despiertos, digamos. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Santificar el nombre de Dios. Esta es una cosa que a veces se queda en el tintero. Santificar el nombre de Dios. Tenemos que santificar el nombre de Dios. Eso es muy importante. Fíjense que hay distintas religiones que, por ejemplo, escriben el nombre de Dios y ese papel después es tirado al suelo, pisoteado. Hay que reflexionar sobre eso también. Donde por lo menos nosotros en este hogar tenemos esa consideración. No sé si a ustedes les sonará de la misma manera, pero nosotros creemos que no hay que tirar margaritas a los cerdos. O sea que uno se cuida bien cuando uno ve que una persona no valora o no va a santificar el nombre de Dios. Las preciosas verdades bíblicas, el oro, la plata de la Biblia, no la vamos a compartir. No la vamos a compartir. Y menos el nombre del Padre. Por eso el Padre ha velado hasta la pronunciación de su nombre. Hay muchas personas que no reciben la verdadera pronunciación del nombre, porque el Padre la tiene velada. Porque evidentemente hay algo que el Padre ve que no le agrada. Entonces, santificar el nombre. El nombre es algo importante. Los sacerdotes, ustedes piensen que hay varias cosas curiosas, ¿no? El nombre de Jehová solamente se mencionaba en el templo y también con algunos saludos que hacían el pueblo. El pueblo hacía algunos saludos con el nombre del Padre. Pero el contexto donde se hablaba del nombre de Jehová era el templo. Así que eso es para reflexionar. Después fíjense también que con respecto al nombre, en el Nuevo Testamento se hace mucho más énfasis en la expresión Padre. El Hijo dejó como paso. El Hijo no estaba todo el día diciendo Jehová, Jehová, Jehová. Eso es falso. Eso es una creación de la mente y es una creación de la tergiversación de la palabra de Dios. El Hijo, si usted cuenta las veces que mencionó Jehová, cuando él evidentemente citó a Isaías, seguramente que mencionó Jehová. Pero en todas las oportunidades que él tuvo, inclusive en el momento más solemne de su vida, que fue su muerte, él siempre usó términos distintos a Jehová. Él usó Abí, Elí, Abí, Elí, Abinú, Padre de distintas maneras, siempre era Padre. Ahí hay una lectura, hay un paso ahí. Hay algo que nosotros tenemos un mensaje que tenemos que recibir. En el Antiguo Testamento, uno cuenta a Jehová más de 5.000 veces en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús, ¿cuántas veces dijo Jehová? Yo los desafío que usted detecte eso. ¿Cuántas veces dijo Jehová en el Nuevo Testamento? Él siempre decía Abinú, y nos enseñó eso, Abinú, Abí, Elí. Y lo más grande de esto es que los escritores griegos, porque escribieron en griego el Nuevo Testamento, no aparece el tetragramatón. Aparece la palabra, dice Padre o Dios, pero no aparece el tetragramatón cuando se escribe o se hace mención, o se hace referencia a nuestro Padre. Pero más allá de eso, el Hijo, del cual nosotros tenemos que seguir las pisadas, siempre se refirió a la Deidad Suprema, al Todopoderoso, como Padre. Como Padre, exacto. Padre.
Y el Apocalipsis, que es el cierre, el broche de oro de toda la palabra de Dios, en donde se manifiesta el propio Padre primero hablándole a Juan, que dice que es una revelación sobre su Hijo. Ni siquiera tampoco se menciona el nombre del Padre allí, salvo cuando se dice aleluya, que entonces ahí está incluido el nombre del Padre, ¿no? Alabado sea ya. Pero es cierto lo que dice Héctor, ¿no? O sea, cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que, o los Evangelios de Jesús no nombraba, no decía el nombre de su Padre. Claro, porque justamente... Sí, adelante, Tatiana. Yo estaba escuchando algo de Juan 17. En Juan 17 se dice también que Jesucristo o Yeshua dijo, he hecho tu nombre conocido y no manifestado. Sin embargo, hay una pequeña diferencia, pero en ese capítulo hay un juego de palabras que luego si se traduce al hebreo es muy interesante, que dice mucho de Yahavá, Ahavá, Abí, Padre, pero Ahavá es amor, amar, y Yahavá es dar, y se dice más de 16 veces, o sea, diste amor, diste lo interesante de Jehová, Ahavá, en hebreo son juegos de palabras bellísimos que tienen que ver que Jehová, que Ahavá significa amor. Y ese es el verbo que más lo califica en el hecho de la creación, de darnos la vida y de darnos sus enseñanzas. Es el acto más grande de amor. Y ese es Ahavá, y eso es Jehová, y eso es Yah. Ahavá. Sí, Gracias Tatiana. Sí, compartimos eso y... Totalmente. Y bueno, el hijo cuando dice yo les he dado a conocer tu nombre, la gente se piensa que lo que quería decir es que estaba todo el día diciendo Jehová, y no es así. Él quería decir otra cosa porque no decía eso. Aún en la oración, la parte más solemne de la adoración, ¿no? La adoración a través de la oración la adoración a través de la oración. En el momento más solemne, él no dijo Jehová nuestro que estás en los cielos, dijo Avinu, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, el momento más solemne de la adoración, que es la oración al santo trono del Padre. ¿Qué dijo él? Y en el momento solemne de su muerte, o sea, él es dado a conocer tu nombre, no quiere decir que estaba diciendo todo el día Jehová, usted tiene que llamarle Jehová, porque eso hubiera quedado registrado en el Evangelio. El nombre en hebreo, dar a conocer un nombre, quiere decir dar el significado de su existencia. Dar a conocer el significado de su existencia. Tu nombre en hebreo quiere decir el significado de tu existencia, tu contenido, tu misión, tus valores, tu ser. Eso vino a dar. El ser vivo, el que vive siempre. El nombre de Jehová era Jesús. Él mostró cómo es el Padre, porque Él fue la imagen del Dios vivo. Él mostró cómo es el Padre. Así es el Padre, como soy yo. Claro, porque incluso le he dado a conocer tu nombre. Él es la imagen, es el nombre, es el contenido, es el mensaje. Jehová Yoshia. Por eso le dijo a Felipe, le preguntó a Felipe que si podía mostrarle al Padre, le dijo a Jesús, Felipe, y él le dijo, ¿cómo me preguntas eso? ¿Tanto tiempo has estado conmigo y no has visto al Padre? O sea, estaba diciendo, yo estoy reflejando a mi Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, dice él. Entonces, ahí encierra todo el significado del nombre del Padre. Bien. Es lo que yo estoy entendiendo, no sé ustedes. Bueno, dejemos porque ahí se va derivando para otro tipo de conversación. Pero quería volver sobre los principiantes. Quería volver sobre el punto de que los tenemos que dirigir al mensaje de amor. Entonces el mensaje de amor que está en Juan 14:15, si me amáis,
vas a guardar mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Cuáles son los mandamientos que enseñó Jesús? Que enseñó Yeshua. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después, eso los trae del Viejo Testamento. Los trae, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como tú mismo, viene de abstracción del Viejo Testamento. Y después él completa, un nuevo mandamiento les doy. Un nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, como yo los he amado, ahí nos lleva al amor ágape. Entonces él suma, dice, amar al Señor tu Dios con tu corazón, amar a tu prójimo como a ti mismo, amarse entre ustedes como yo los amé, con amor ágape de entrega. No solo respeten al prójimo y respeten a Dios, sino que entréguense por los demás. Así que bueno, esa es otra parte de los principiantes. Por supuesto, después expresar el amor de Dios en sus 10 mandamientos. Empezar desde la Javá, desde lo que decía Tatiana, el Javá, que es el respeto, el amor respetuoso, el amor que el Padre nos enseñó en el Sinaí, el amor que se llevó al desierto para enseñarle a que lo respetaran a Él, que respetaran a su prójimo, que se respetaran a sí mismos. Los 10 mandamientos, tenemos que enseñarle los 10 mandamientos. Eso es distinto de lo que sucedió con Yeshua, porque Yeshua cuando predicaba en Judea, cuando predicaba en Samaria, cuando predicaba en Jerusalén, Yeshua, los que lo escuchaban, la mayor parte de ellos sabían los 10 mandamientos. Pero a diferencia nuestra, nosotros estamos en un desafío porque la gente ni siquiera sabe los mandamientos de Dios. Entonces, primero que todo, cosa que Jesús no tenía que hacer, pero nosotros sí, tenemos que enseñar los mandamientos, porque la gente ni siquiera sabe los mandamientos de Dios. No lo sabe. Entonces, tenemos que dirigir a los principiantes a conocer los mandamientos. Éxodo 20, Deuteronomio 5, Deuteronomio 6:4, Mateo 22:37. Hay que ir a llevarlo a los mandamientos directamente. Hoy la barrera con que uno se encuentra en la calle es que cree que porque cree en Jesús, entonces ya está salvo. Nos encontramos muchísimo con mucha gente con eso y nosotros sabemos perfectamente que es cierto, creer en Jesús es el paso principal, porque la fe viene por creer en Jesús, pero si no hacemos algo con esa fe, si no hay obras, no somos salvos. Como dice la palabra de Dios. La fe sin obras está muerta. Así que si Dios nos da la fe y nosotros no lo demostramos, no podemos ser salvos. ¿Y cómo lo demostramos? Justamente es entendiendo los mandamientos y acomodando nuestra vida a los mandamientos. Como primero de todo, como le dijo él al joven rico, si quieres vivir, guarda los mandamientos. Entonces ese es el punto de partida que hay que hacerle ver a las personas. O sea, sintéticamente, sí, adelante Luis. Perdón. Y el que conoce los mandamientos tiene dos cambiados, que cambió la Iglesia Católica, también está engañado de ese lado. Exacto. Uno el sábado, ¿no es cierto? Sí. Y el otro la fiesta. Claro, tal cual. Sí, Tal cual. Tenemos que tomar conciencia porque hay gente que ha estudiado los mandamientos, pero ha estudiado el mandamiento del catecismo. Claro, tenés razón, Luis. Por otra parte, lo que decía Cristina, sintéticamente, digamos, nosotros en el campo tenemos que rescatar a la gente que tiene fe. Le tenemos que decir que estamos contentos de darnos cuenta que tiene fe la persona. Hay mucha gente en la predicación que uno nota que tiene fe. Entonces hay que estimularla que por obras mantenga viva esa fe. Porque esa fe se va a agotar, como estudiamos la vez pasada con Santiago. La fe sin obra se muere. Entonces, yo estimulo a que nosotros a la gente le digamos cuando tiene fe, le apreciemos la fe que tiene, pero le recordemos que si no hacen obras, esa fe se va a morir. Porque lo dice Dios, así que no tiene discusión. Por más que tengas fe, tened cuidado, tenés que hacer obras, porque la fe se muere. Entonces ese es otro mensaje para el principiante que creo que es muy importante.
también Jesús, cuando estuvo en la tierra, él se conectaba con la gente, él observaba sus deficiencias y luego las recogía allí donde ellas estaban para poderlas traer y llevarle el nuevo mensaje del reino. Gracias, Tatiana. Gracias, tal cual. Otra cosa que me parece importante es el mensaje de Apocalipsis 11:19, 12:17, 14:12. Destacar que el juicio de la humanidad viene a través de los 10 mandamientos. Si quieres vivir, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. El trono de Dios fue abierto y salen los juicios desde el arca de su pacto, el arca que contenía las 2 tablas. Entonces los principiantes tienen que reconocer que si bien Dios espera mucho más de nosotros que cumplamos los 10 mandamientos, espera muchos más pasos que nosotros que solamente, pero el que no cumpla los 10 mandamientos no puede vivir. Así que eso hay que dejarlo claramente para los principiantes. Dijimos que los bordes del camino que teníamos que encontrar son los bordes de sus mandamientos. Y después sobre esos mandamientos, respetando eso, caminar los pasos de Jesús. Exacto. Pero el que no encuentre el camino, no va a vivir. Hay un camino ancho que lleva a la destrucción. Encontrar el camino es guardar los mandamientos de Dios. Y después que encontramos el camino, vamos a seguir sus pasos recién ahí. Primero encontrar el camino. Porque todos estábamos o estamos en el camino de la destrucción. Que hay que salir del camino de la destrucción. Es por eso que nosotros, si recordamos, tenemos en Isaías capítulo 48, 17 y 18, el Padre allí nos recuerda, nos dice Jehová: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, y dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Constantemente, nosotros si leemos el Antiguo Testamento, vemos que constantemente el Padre estaba recordando la importancia de caminar arriba de sus mandamientos para que nos fuera bien. Así que no menos iba a ser el Hijo. Eso es lo que tenemos que hacerles ver a la gente, ¿no? Elisa, ¿podés buscar por favor Apocalipsis 12:17? Quisiera que compartiéramos estos textos de Apocalipsis porque son muy importantes. Apocalipsis 12:17 y 14:2. Tratemos de hacer un esfuerzo de entender el mensaje, ¿no? Lee Elisa 12:17 y 14:2. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias. ¿Y 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Entonces, la descendencia santa de Jehová, la descendencia de la mujer de Jehová, en el tiempo del fin, en el tiempo apocalíptico, en el que estamos por entrar, en el tiempo apocalíptico, ¿qué característica, Elisa, tendría en base a lo que dice Apocalipsis 12:17 y 14:12? La descendencia de la mujer, ¿qué característica iba a tener esa descendencia según 12:17 y 14:12? Esa característica del resto de la descendencia de la mujer. ¿Qué característica tiene esa descendencia? Hace un esfuercito de sintetizarlo. Aguantame un cachito, Luis. Claro, los que guardan los mandamientos. ¿Y qué más? ¿Y tienen el testimonio de Jesucristo? A ver, entonces, son 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Guardar los mandamientos, tener el testimonio de Jesús, ¿y qué más? Adiós. Y Lucía, a ver. La paciencia. Ser santos. No. La paciencia. No. La fe ¿La fe de qué? de Jesús. Pero tienen testimonio.
¿No es after la fe? ¿Eso? Bueno, ahí están las tres cosas. El testimonio, la fe y los guardar los mandamientos. Ah, son los dos. Tres cosas. Según estos dos versos. La los dos descendencia, la descendencia, Son muy feas. la descendencia de la mujer, gracias Elisa, la descendencia de la mujer en tiempos apocalípticos, va a tener tres características. Eso lo tenemos que hacer valorar, a la gente nueva, que tienen que reconocer cuál es la verdadera descendencia de la mujer de Dios. Las características son, entonces, resumida y pausadamente, observan los mandamientos de Dios. Observar para Dios es conocer, cumplir y enseñar. Observar es conocer, cumplir y enseñar. Son las tres cosas. Observan los mandamientos de Dios. Tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál sería? ¿Qué te parece, Luis? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? ¿Me escuchás, Luis? ¿El testimonio que da Jesús, decís? Sí, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Porque nosotros... Es que no lo Ok, gracias Luis, igual. Gracias, muchas gracias. No lo pensé así solo. Bueno, ahora vamos a... Y a veces... Ahora va a quedar claro. Tatiana, ¿puedes comentar eso? Lo que dijo Jesucristo de él y tener fe en estas cosas. Vamos a ver cuál es. ¿Cuál es el testimonio de Jesús concreto? Del reino. Espera. Sí, Tatiana, te estamos escuchando. El testimonio de Jesús es el reino, de que van a cambiar las cosas, de que va a establecer la justicia. Ok, gracias, Tatiana. A ver, Glenda, ¿qué opinas vos? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Hay distintas visiones acá. El arrepentimiento y volver a los mandamientos. Exactamente, uno solo, el arrepentimiento. El testimonio de Jesús es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica volver a los mandamientos. Entonces, El testimonio de Jesús es lo que Él vino a decirnos a nosotros, ¿no? el testimonio es lo que él testificaba. O sea, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. claro, eso era o sea, Él vino a enseñar un montón, millones de cosas, pero digamos, lo importante de su mensaje, o el testimonio, digamos, El testimonio, cuando testificaba. era arrepentirse y volver a los mandamientos, que era lo que te iba a dar la vida eterna, digamos. Claro, el testimonio, él iba casa por casa, aldea por aldea, diciendo el testimonio de Jesús, arrepiéntanse. Entonces nosotros, si somos esa simiente, si somos esa descendencia o pueblo de Dios, vamos a guardar los mandamientos, vamos a decir el testimonio de Jesús, casa a casa. No le vamos a ir a enseñar el reino milenario de Daniel. No le vamos a enseñar el cruce del Mar Rojo. Vamos a ir al mensaje salvador de vida. Tratar de meterlos en el camino. Y el mensaje del testimonio de Jesús, de sus santos en los últimos días, es el mismo mensaje de los tres ángeles. Es el mensaje de temor a Dios y arrepentimiento. Ese tiene que quedarnos clarísimo. De hecho, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo daban testimonio del testimonio de Jesús. Y en Hechos, esto lo pueden buscar en Hechos capítulo 20, versos 20 y 21. Hechos capítulo 20, versos 20 y 21, dice lo siguiente. Dice Pablo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el testimonio que daba Jesús también, el arrepentimiento y el volverse a Dios, creyendo en Él, ¿no? Obviamente, que creyeran en Él, que era el enviado. Así que aquí vemos el testimonio, ese es el testimonio fuerte de Jesús. Muy bien, entonces ahí va quedando los 3 parámetros que dijimos, y nos queda el último, quizás el más difícil de todos. Ya vimos que es el testimonio, ya vimos que son los mandamientos de Dios, Ahabá más Ágape, y ahora nos falta la fe, que es la otra característica del pueblo de Dios de los últimos días. ¿Qué quiere decir que nosotros, como dice exactamente 14.2, y la fe de Jesús? ¿Qué quiere decir la fe de Jesús? El tercer aspecto, el que quiere comentar, que comente. Puede ser que la fe de Jesús sea... Porque por definición la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Sí. Y a su vez dice que la fe se muere si uno no tiene obras. Sí. Entonces la fe de Jesús sería también cumplir la última comisión que Él nos dio, hacer discípulos. Ah, muy buen análisis, Lu, te felicito. O sea, las obras de la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Claro, muy bien, está muy bien enfocado. Elisa, ¿querés comentar algo? Muy bien, muy linda la explicación de Lucía. La fe, yo voy a decir mi opinión, humilde, chiquita opinión. La opinión mía es que la fe, como dijo Lucía, es la certeza de lo que no se ve. Entonces, esa gente, ¿cómo nosotros damos testimonio de nuestra fe? La fe de Jesús. Es la certeza absoluta, la certeza siempre es absoluta, o sea, es la certeza de Jesús. Nosotros no tenemos ninguna duda que Jesús es quien es, nuestro Salvador. Esa es su misión, ese es su nombre, Salvador. Entonces, yo tengo certeza que mi Salvador es Jesús. Y esa certeza, esa fe mía, yo la transmito. La transmito. Y como dijo Lucía, si esa fe es verdadera, va a tener obras. Así que la certeza de Jesús como Salvador, como mi Salvador, es la fe de Jesús. Esa es la fe que yo transmito. La fe de Jesús se demostró, como decía Lucía, por las obras que hizo, y nosotros tenemos que imitar lo que Él hizo. Ahí es donde nosotros tenemos la fe de Jesús, porque hacemos las obras que Él hizo. Muy bien, así que los tres parámetros están bien claros. La descendencia, bajo ningún lugar a duda, la descendencia de la mujer en los periodos apocalípticos, en los periodos de los sellos, en los periodos de los caballos, en los periodos de las trompetas, en el periodo de los tazones, va a ser la descendencia de la mujer, va a ser aquellos que conozcan, cumplan y enseñen los mandamientos de Dios. Guarden los mandamientos. Aquellos que llevan el testimonio de arrepentimiento, el testimonio profético de Jesús. El de arrepentimiento. Y a su vez tengan la certeza que Jesús es su salvación. Y esa certeza se manifiesta a través de sus obras, como dijo Lucía, que es hacer discípulos. Así que para mí el mensaje es súper claro, contundente, y eso es lo que permite distinguir si una religión es verdadera, es pura, o si es una religión de palabra. Una religión de palabra. Con estas cosas nos encontramos en la calle, como les decíamos hoy, cuando les leemos también Apocalipsis 11:19, que se ve el trono de Dios abierto en el cielo y se ve el arca del pacto. La gente no sabe lo que es el arca del pacto, hay que enseñarles eso, que es el arca del pacto. Nosotros sabemos que era lo que contenían las tablas de los 10 mandamientos allí, y enseñarle también lo que significa los relámpagos, voces y truenos, que son los juicios de Dios. Entonces es un trabajo hermoso, pero bueno, nos encontramos ante esta dificultad con las personas que no conocen, no saben lo que son los mandamientos, y muchos son tergiversados, como decía Luis,
Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, porque ese es el mensaje más fuerte. Si no se vuelven a los caminos de Dios, menos van a conocer la salvación de parte de Jesús. Es imposible. No sé, sí. Adelante, Tatiana. El mensaje en Revelación o Apocalipsis 2, el mensaje a Éfeso, que dice en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tus candelabros de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Muy bien, ahí está Tatiana. Observar lo que Jesús le estaba diciendo a las diferentes congregaciones, y en una de ellas, como a Éfeso, es del arrepentimiento y de ir a las primeras obras, que tiene que ver con los mandamientos. Perfecto. Ese es el testimonio de Jesús, arrepentimiento. Y ya que lo mencionás, Tatiana, vos mencionás los candelabros ahí, y quisiera pasar un mensaje, también, si bien es un mensaje no solo para principiantes, sino para gente más avanzada. Dios es un Dios, nuestro Dios es un Dios, nuestro Elohim es un Dios simbólico. Es un Elohim simbólico. Entonces, Él usa los símbolos, y fíjense que el único símbolo que en el Evangelio representa a la iglesia pura, a la congregación, es la menorá. Está clarísimo que el único símbolo que representa a la congregación cristiana es lo que acaba de leer Tatiana. El único simbolismo que le asignó Yeshua de la revelación que le dio el Padre a él, ¿no? Sobre sí mismo, sobre Jesús. La revelación que recibió del Padre, el Hijo, y que nos las hizo llegar a través del apóstol Juan. En esa revelación dice que el símbolo que representa a la congregación verdadera es la menorá. No aparece ninguna magenta Salomón, no aparece ninguna cruz, babilónica, no aparece ningún pescado o pez o algo que se le parezca, todas doctrinas y símbolos de hombre. Los símbolos de Dios son los símbolos que Él usó en su tabernáculo. Menos la estrella de David. ¿Cómo? La estrella de David es la que dijo él, la estrella magenta. La magenta que pobrecito se la echaron la culpa a David, y es la magenta de Salomón. Es de Salomón cuando apostató. El símbolo del 666. Entonces, la magenta Salomón no puede ser un símbolo. Entonces, en el plano doctrinario, el pueblo, la congregación, la religión pura va a respetar esto. Va a conocer los mandamientos de Dios, los va a enseñar, va a saber claramente cuál es el testimonio que tenemos que dar, que es arrepentimiento, volver a hacer teshuvá, volver a los mandamientos, y va a tener la certeza que Jesús es nuestro Salvador. Ese es el pueblo, ese es en el plano doctrinario. En el plano simbólico, el único símbolo que nos representa es la menorá, el candelabro, las fiestas, Jesús mismo, las 7 celebraciones santas de Jehová. Así que quería hacer ese pequeño comentario, porque por ahí todavía hay hermanos que creen que la magenta Salomón es un símbolo sagrado de Dios, y eso es un gran engaño. O creer que la cruz que se usó como herramienta de muerte del ser más sagrado del universo es un símbolo que Dios se agrada en él. Es un símbolo de maldad la cruz. Es un símbolo de maldad. Entonces, Jesús mismo dijo cómo se representaba simbólicamente a la congregación. Y es su menorá, que son sus 7 fiestas. De las cuales todavía 3 quedan por venir. 3 quedan por venir. Así que vamos a honrarlo
en el plano simbólico también, en el plano simbólico. Elohim es simbólico, no solamente es un científico, no solamente es un diseñador, es un poeta, es un artista, tiene arte, tiene belleza y es muy simbólico. Le gusta comunicarse en cosas sutiles, le encanta la comunicación sutil, le encanta que sus hijos se den cuenta de las sutilezas, que interpreten las sutilezas. O sea, él ha creado una vida que vale la pena ser vivida, llena de sutilezas, llena de sabores, de colores, de olores, de sutilezas. No es una computadora o una cosa fría. Así que bueno, el plano simbólico es un tema que también quiero realzar. ¿Qué otro comentario? Con respecto a lo que vos decías de la menorá o del candelabro, nosotros muchas veces lo vemos en el Antiguo Testamento cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra. Allí nos está hablando de que la luz de la menorá era el propio Hijo, y justamente Él es el que está en el medio de los candelabros, ¿no? Un simbolismo muy vívido, patente de la luz que viene a través del Hijo. Eso era lo que quería comentarles. Le preguntamos a Lucía cómo ella, cuando ella se enfrenta a una persona para predicarle, ¿qué cosa destacaría, Lucía, frente a esa persona? Tenés, digamos, una persona que puso tus sentidos en vos y está esperando un mensaje, y te mira y te escucha, y vos tenés que aprovechar cada segundo de lo que decís, porque Satanás reacciona, y entonces vos tenés que aprovechar muy bien los segundos que Dios te dio para pasar un mensaje como si fuera un flechazo. Entonces, ¿qué dirías vos a una persona que le querés pasar el mensaje salvavidas, ¿no? O sea, no importa el contexto de la persona, lo que piensa o crea. No, vos no la conocés a la persona. Yo no se conocen. Vos es como la predicación. Vos llegás y... no es que predicas a alguien conocido. No, a un desconocido. ¿Qué le decís? Le decís. Le vas a decir. No, le pregunto si... Primero le pregunto si cree en Dios o que cree, si cree. Uh-huh. Si dice que sí, le pregunto si conoce a Jesús. Y si dice que sí o no, o cualquiera de las dos respuestas, le digo lo que vino a decir Jesús. Arrepiéntense y vuelvan a los mandamientos. Lo que vino el testimonio de Jesús. Ajá. Está bien, pero ¿cómo lo articularías al mensaje? Porque vos le vas a decir, arrepiéntanse. Vas a sonar muy profético si decís así. No, bueno, pero no, lo que le decís... ¿Cómo articulás el mensaje para que diciendo el arrepentimiento no te salga demasiado profeta? Demasiado profeta. Arrepiéntete. Vengo a imponerles acá que se arrepientan. No, lo que le diría es que, o sea... que el mensaje principal, o sea, si vos conocés a Jesús, el mensaje principal de Jesús que le decía en ese contexto, digamos, histórico en el que él vino, era que vuelvan a los mandamientos de Dios. Bueno, lo mismo es para hoy, o sea, hay que volver a los mandamientos, volver a conocer lo que Jesús quiere que hagamos nosotros. Eso es. Muy bien, perfecto, ahí me gustó, ahí articulaste bien el mensaje. Elisita, ¿vos qué le dirías? No, lo mismo. Si conoce a Jesús, si conoce los mandamientos y lo que decía Jesús de los mandamientos. O sea, empezaría por ahí. Bien, perfecto, gracias. Luis, ¿vos qué dirías? Yo tengo entendido desde antes, ¿no? Desde la antigua religión. Una pregunta bien pensada sería bueno para que la persona responda y uno empieza a considerar con la persona, porque a una pregunta siempre hay una respuesta, ¿no es cierto?
Claro. Sí, Y ahí se establece un tema. Sí. Lo más sorprendente, Luis, es que nosotros, por ejemplo, cuando salimos a predicar y nos topamos con una persona, le preguntamos muchas veces, ¿usted sabe cuál fue el mensaje que dio Jesús? Y no saben. Entonces, no saben, literalmente no saben. ¿Sabe qué fue lo que él empezó a predicar? ¿Qué fue lo que él dijo? No saben. O sea, las cosas, esa es la respuesta que las vos decís. preguntas, Ahí está, te da el pie. Vos fíjate que las preguntas fáciles a veces resultan muy difíciles de responder. Es cierto lo que dice Cristina. A nosotros nos pasa siempre en la predicación, que nosotros hacemos una pregunta y decimos, ¿usted sabe cuál era el testimonio que dio Jesús en la tierra? ¿Cuál es el mensaje que llevaba casa a casa, aldea a aldea, plaza a plaza, camino a camino? ¿Cuál era el mensaje? No tienen ni idea, ni idea. No saben. Quedan ahí bloqueados, queda un espacio en blanco. Fíjate cómo la religiosidad ha destruido lo elemental. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Muchachos, hay que volver a los mandamientos de Dios. Una vez reuní una cantidad de muchachos y me salió así. Muchachos, hay que volver a los mandamientos de Dios. Hay que volver a los mandamientos de Dios. Ustedes tienen 10 dedos, hay 10 mandamientos. Es un mensaje desesperado, es un salvavidas al que está en el río, que se está ahogando. O sea, el mensaje desesperado, ¿no? Articulado así. Tatiana, ¿vos cómo articularías el mensaje? Bueno, me gustó mucho lo que dijo Luz de la palabra volver. Porque volver, los ancianos, volver a su fuerza. Los niños pequeñitos, volver a su hogar, a su nido. Volver es ir allí donde está nuestro Padre, al nido, a la fuerza, al calor, a la protección. Volver porque estamos lejos. Y yo siempre lo uso con mis clientes y clientas, de que estamos lejos, estamos llenos nos sentimos solos, o sea, los problemas otra vez, nos sentimos solos, nos sentimos con estrés, enfermos, todos esos problemas es porque estamos alejados. Estos problemas son los pecados, claro que no lo digo así, ¿no? O sea, cualquier tipo de problema que tenga la gente es porque están lejos de los mandamientos. Y Luz dice volver. Entonces, bien. Volver es arrepentirse. Sí. Es la palabra es más clave. adecuada. Sí, de hecho, Tatiana, la palabra teshuvá en el Viejo Testamento, la mayor cantidad de veces se expresaba con la palabra volver. Vuelvan a Dios. Zacarías capítulo 1, Isaías capítulo 1, vuelvan a Dios. El teshuvá se expresaba con la palabra volver. Los profetas usaban la palabra volver. Después nosotros, a través de Jesús, empezamos a usar la palabra volver y la palabra arrepentirse. Es una cuestión semántica, pero el concepto es el mismo. Vuelvan a Dios, vuelvan a sus caminos, teman a Dios, vuelvan a Dios, teman a Dios, arrepiéntanse. Estamos diciendo lo mismo. Pero sí, capaz que sí, ves como decís, no le vas a decir arrepiéntete. Claro, era lo que vos decías hoy. Claro, vas a decir arrepiéntete. O sea, Arrepiéntete. claro, se ve aquí la esposa de Elías, la hija de Elías, dice que... Yo tengo que decir arrepiéntete. Arrepiéntete. Glenda, ¿cómo articularías el mensaje vos? Y yo me fijaría en lo que dice Sofonías. Sofonías dice que busquen a Jehová y aprendan justamente de él lo que nos enseñó Jesús, ¿no es cierto? Antes de que venga ese día de él, porque si no nos ponemos las pilas, como por decirlo así, y aprendemos lo que Jesús nos enseñó, y como sigue el texto diciendo, probablemente seamos ocultados en el día de él. O sea que si es ese probablemente, quiere decir que a lo mejor no estamos buscando a Jesús como Jesús verdaderamente pidió que lo hiciéramos, ¿no? Muy bien. Los mandamientos Muy bien. delante. Gracias Glenda. Bueno, el mensaje de Glenda a mí me suena al mensaje ya acercándonos a los últimos minutos. El mensaje desesperado de los tres ángeles. Cuando ya posiblemente no haya tiempo ni siquiera para enseñarle los mandamientos. Y el mensaje de los tres ángeles es:
teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio se ha acercado. Ese mensaje va a estar en nuestra boca en poco tiempo más. Ya cuando estemos desesperados, a la gente le vamos a decir, mira, arrodillate, teme a Dios, dale gloria, arrepentite de corazón, porque ni van a poder conocer los mandamientos. Entonces el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje ya desesperado, de último momento. Hoy por hoy todavía podemos predicar el volver a los mandamientos de Dios, el conocer a Dios, el seguir sus caminos, el hacer discípulos, pero los tiempos se van a ir complicando. Entonces ya Apocalipsis en el capítulo 14 nos muestra que el último mensaje es teman a Dios y denle gloria, teman a Dios porque el juicio se acercó. Entonces me hace, sí, adelante Glenda. No, a lo que yo me refería era en el tiempo de que uno llega a saber que existe Dios y que algunos lo llegan a conocer al último, otros lo conocemos de hace mucho tiempo, pero no teníamos el conocimiento exacto. Y yo entonces me refería a ahondar en la palabra de Dios para poder conocerlo y llegar a Él, para que Él nos apruebe. A eso me refería, no al último momento, ¿no es cierto? Al último momento obviamente sí, va a llegar y va a haber gente que justamente lo conoció casi al último momento. Bueno, en ese sentido, Glenda, lo veo un mensaje secundario. El mensaje directo de los apóstoles y el mensaje directo que dio Cristo, todos los apóstoles y Cristo, el mensaje era: arrepiéntanse y vuelvan a los caminos de Dios. Y entonces la persona tiene que, ahí nomás le tiene que decir, arrepentirse significa volver a los mandamientos. Tenés que enseñarle cuáles. Vos tenés unos pocos minutos o unos pocos segundos para pasar este mensaje importantísimo. No podemos desdibujarlo al mensaje. No podemos, desde ya que hay muchas cosas hermosas para comentarle a la gente, pero vos tenés que ir al flechazo. Tenés que ir al flechazo, tenés que ir directo a lo que decía Jesús, a los apóstoles. Vos viste que las ventanas de tiempo que se nos abre en la prédica a veces son segundos, a veces son minutos, porque Satanás actúa rápidamente. Entonces tenemos segundos, minutos. El mensaje tiene que ser un flechazo. Y Jesús decía, arrepiéntanse. Entonces vos lo tenés que articular ese arrepentimiento en tus palabras para decir lo mismo. Entonces tenemos que ser rápidos. Yo veo, por ejemplo, los predicadores que son menos expertos pierden muchos segundos y ahí toma ventaja Satanás. Se desdibuja el mensaje. El mensaje de arrepentimiento tiene que ser inmediato. Sí, y Jesús lo dijo, no por muchas palabras se van a hacer oír. No por muchas palabras se van a hacer oír. Hay que ir directo a copiar lo que decían los apóstoles, copiar lo que decía Jesús, copiar lo que dice el espíritu de profecía en Apocalipsis, lo que dice el espíritu de profecía en Apocalipsis, Apocalipsis 12, lo que leímos recién, Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, tener presente lo que es el Evangelio eterno, que leímos hoy, el Evangelio eterno, todo converge a lo mismo. El mensaje hay que practicarlo hasta hacerlo sintético y contundente. Contundente. Y eso va a venir con el uso de la función. No viene con el uso. Cada vez va a ser más contundente tu mensaje. Cuanto más lo uses, más contundente va a ser el mensaje. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? Ay, pará. ¿Toqué? Sí, ahí estamos. ¿Ustedes cómo lo vienen implementando? ¿Cómo hacen? Bueno, puedo decir que hace poco tuve una clienta un poquito mayor que tiene 3 hijos y estaba muy contenta que sus hijos están bien de salud, que están progresando, menos uno que es paralítico, que está muy mal. Y ella dice que estaba muy triste por esa situación. Y yo le dije a ella que tendríamos que ver en las escrituras qué significa nuestras vidas, qué estamos haciendo con nuestras vidas y cómo podemos encontrar un sentido a la vida, aunque tengamos un hijo mal o sea, entre esas dos cosas, de que las personas estén muy contentas porque tienen 3 hijos bien, pero uno que está mal. Uh-huh. Y ella decía que ella no tiene ningún consuelo.
Entonces le mencioné lo más directo posible la Biblia, Sí, y de que la Biblia sí hay consuelo para las personas bien. y hay textos fantásticos, y entonces ella me dijo que me iba a ser muy muy religiosa. O sea, me vio como una persona muy religiosa, y le dije, no, mi libro favorito definitivamente es ese antiguo escrito, pero que es tan válido en la antigüedad como hoy en día. Entonces ella me dijo que quería saber qué textos en la Biblia, que ella misma los pueda ver, que le puedan dar consuelo, que le den esperanza y que le den sentido. Perfecto. Entonces, estoy preparando esos textos porque quiero esos textos directos, porque ir mucho por las ramas no va a ser al centro. Entonces quiero un poco de consuelo, pero un poco Claro. del punto central, que son los mandamientos. Exacto. Eso también lo estoy entendiendo. Muy bien. Sí, Excelente. gracias, Tatiana. Excelente. Sí, qué tema, ¿no? Evidentemente, cuando una persona está dolida, cuando una persona está dolida, evidentemente la estrategia es otra. Porque una persona está dolida, primero hay que calmar el dolor. Hay que calmar el dolor, y una vez que calme el dolor, o que la persona se apacienta mis ovejas, decía Jesús, ¿no? Por eso hoy decíamos, la instrucción que le dio a la clase de Pedro es en transformarlos en apacentadores. Es muy importante el término apacentar en la Biblia. Está distribuido en todo el Testamento. Entonces primero tenemos que darle paz a esa persona. Tenemos que apacentarla. Una vez que la hemos apacentado, ahí vamos a pasar el mensaje salvavidas, ¿no? Pero sí, tenés razón. Hay que buscar textos o argumentos bíblicos que la apacienten a la persona, que la llenen de emoción positiva. Apacentar es eso, es transformar tus emociones negativas, cualquiera fueran las emociones, en emociones positivas. Pasar el mensaje con una persona, digamos que está absorbida en emociones negativas, es totalmente infecundo. Es tirar una semilla en el asfalto, no en la tierra. O sea, primero tenés que apacentar a la persona, tenés que darle paz, tenés que sacarle la emoción negativa. Y una vez que lograste eso, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ahí sí pasamos el mensaje que le va a salvar la vida a la persona, que la va a dejar pensando, que le va a arrepentirse, los mandamientos, 10 mandamientos, y yo no conozco ni 2, y bueno, y se va a quedar pensando. Pero primero sí, apacentar, trabajar las emociones. En los Salmos vas a encontrar allí muchas palabras de aliento en los Salmos. Yo creo que los Salmos es magnífico en ese sentido. Sí, los Salmos. Y ello te va a ir llevando. Fundamentalmente creo que, en el Salmo 119, que habla David acerca de lo exquisito de la ley de Dios, de sus mandamientos, también habla de esto que vos estás diciendo. Yo no recuerdo exactamente ahora un texto para decirte, pero búscalo por allí, que lo vas a encontrar ahí seguro. Gracias. Bueno, la verdad, me gustó mucho la actividad. Hemos exprimido la palabra de Dios, le hemos sacado jugo. No sé si quedó muy bien para los principiantes, me parece que siempre lo llevamos al plano nuestro, al final. Tengo un texto para Tatiana, ¿se lo puedo pasar? Sí, decíselo a Tatiana. Salmo 72, creo que es de 12, del 12, 13. Busca lo que está ahí, precioso, como para dar consuelo a la persona. Este es un consuelo enorme. Salmo 72. El Salmo 72. Salmo 72. Si me permite lo busco, si no se enoja lo busco. Es un segundito, a ver. Ahí No, sí, nos vamos a enojar, nosotros estamos muy enojados. Visual, lo tengo visual. Sí, el Salmo 72, 12 al 14, exactamente. Exactamente, ese es hermosísimo.
es hermosísimo, como para que la persona tenga consuelo. Hermosísimo está. De que Dios no se olvida de ellos. Ay, pero me pasó de largo. Bueno, no importa, Ma, ya está claro. Listo. Está claro. Sí. Bueno, gracias Glenda. Entonces, ahora para cerrar la actividad, les pediría que cada uno haga una reflexión sobre este estudio, la que quiera, libremente, la que le salga del corazón, ¿no? A veces hay que dejar hablar el corazón también, un poquito. Es un corazón un corazón que fue entrenado hoy en la palabra de Dios, entonces va a salir cosas buenas, seguro. Pero, digamos, hacer algo del corazón, o sea, ¿qué pudo ver en este estudio hoy? ¿Y qué quiere comunicarle a la gente que va a escuchar este estudio, o que está escuchando este estudio? ¿Qué quiere comunicarle cada uno de nosotros? Así que bueno, vamos a empezar por Elisa. No, la reflexión es el tema de los principiantes de saber primero lo importante de lo que es la fe y cómo llegar a ella, y la importancia de Jesús también, de como decían, de que Jesús como que no se lo tiene en cuenta, o por lo menos eso es lo que se quiere demostrar, y que no es así, y bueno, eso creo que es lo importante. Gracias, Elisa. A ver, Lucía. Sí. O sea, ¿reflexión de todo el estudio o tiene que ser algo que...? Ya estás usando la cabeza. Estás arruinando la oportunidad. El corazón. Ya empezaste a usar la cabeza. Dale. No, nada, yo me quedé con lo que había dicho Tatiana, lo último, de eso de los textos para consuelo y eso. Y estaba leyendo uno del Salmos 121 que me gusta mucho y que es un cántico, que es una canción que siempre cantamos con mamá. Sí. Que es re linda. 121, sí. ¿Y cuál es el mensaje de ese Salmo 121? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mi socorro viene de Jehová. Gracias, Lu. Gracias. Es hermoso ese salmo, Tatiana, 121. A ver, Cristinita, breve, por favor. Bueno, yo siempre rescato, más allá de la cabeza, de lo que hablábamos hoy, del razonamiento, yo siempre rescato el Salmo 119, 172 y hasta el 174, ¿no? Donde habla de la delicia de la ley de Dios. Para mí ha sido un gran descubrimiento ese. Y yo les leo mucho a las personas el Proverbio 3, 1 al 5, en donde allí el Padre nos dice que en todos nuestros caminos lo tomemos en cuenta, porque cuando lo tomamos en cuenta, Él endereza nuestra vida y nuestro camino, y que nos alarga la vida y nos da sentido a la vida. Para mí ese es uno de los textos más hermosos y siempre lo tengo presente y siempre se los leo a las personas. Así que, bueno, me parece que es lindo que lo vayan, lo busquen y lo mediten palabra por palabra lo que dice el Proverbio 3 del 1 al 5. Tatiana. Son muchísimas cosas que tengo en la cabeza ahorita que me están conociendo, sobre todo al principio lo que hablamos, pero ahora el arrepentimiento y los mandamientos, ir al grano, realmente sí lo siento, porque la gente lo está pidiendo en auxilio, la gente que es creyente no tiene tanto tiempo ya, y si vamos directo al grano tiene un impacto y puede llegar al corazón rapidísimo. Sí. Gracias, Tatiana. Y vos sabés que sí, es así, porque vos fijate que eso, si nosotros nos entrenamos en dar un mensaje sintético y contundente, articulado a las épocas que corren, pero el mismo mensaje de volver, de arrepentimiento, a los mandamientos, es un mensaje diferente a lo que dan todas las religiones.
La gente está cansada de escuchar el mensaje ambiguo, edulcorado, sin propósito, ese mensaje que no tiene poder, no tiene autoridad. Por eso con Jesús decían, tiene una autoridad cuando habla este hombre, ¿no? Ese tiene una autoridad, ¿no? Cuando vos el mensaje que das es el mensaje de Dios, el mensaje tiene mucha autoridad. Tiene mucha autoridad, porque es el Espíritu Santo que está operando en vos. Entonces, eso que decís vos, yo también lo rescato. Ser sintético, no querer aplicar sus propias palabras, usar las palabras de Jesús, de las de los apóstoles, que eran las palabras de Jesús, ser sintético, y ahí vos vas a llegar a una diferencia. Nosotros, cuando hemos salido de Babilonia y empezamos a predicar de acuerdo al mensaje de Jesús, hemos notado cómo la gente ha cambiado la actitud en el campo, pero totalmente. Es el día y la noche. La reacción de la gente en la calle frente a nuestro mensaje. Es sorprendente, eso lo tiene que experimentar cada uno. Gracias, Tatiana. Luis, adelante. Sí, yo quería recalcar para el principiante la necesidad de tomar las escrituras, la Biblia, de conocer, porque hay tanto hambre espiritual como estamos diciendo, y uno que mal o bien estuvo mucho tiempo con la Biblia lo necesita, cuanto más el que no lo conoce hoy día, y los tiempos se acortan, ¿no? Cada vez va a ser menos el tiempo que hay, entonces hay que aprovechar. El que desea de corazón aprender, hacerlo urgente. Gracias, Luis. Ciertamente, me suscribo a tu mensaje. Glenda. Bueno, yo tengo para leer un salmo. ¿Lo puedo leer? Sí, dale. Eso va a ser. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y el 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿No es cierto que es así, Luis? Glenda. Glenda. ¿Sí? Glenda. Sí. Mirá, Sí. ahí te haría la preguntita. ¿Quién es el Altísimo y quién es el Omnipotente? Pero no me contestes, porque si no empezamos el estudio de nuevo. Pero quédate pensando quién es el Altísimo y quién es el Omnipotente. Algo parecido a un padre y a un hijo. Bueno, entonces gracias, Glenda. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, bueno, yo ya mi reflexión la hice con ustedes ahí, entre ustedes. Articular un mensaje, digamos, en un idioma moderno, pero contundente como era el mensaje de Jesús y de los apóstoles. Sintetizarlo, aprovechar los segundos que Dios nos da y ser contundentes, no tener vergüenza del mensaje que traemos. Es hermoso el mensaje y cada vez con la práctica vamos a ser más contundentes. Así que cada vez con la práctica vamos a ser más contundentes. Y para los principiantes, simplemente decirles que se están perdiendo lo mejor de la vida. Que se vuelquen de corazón a la palabra de Dios. Que se vuelquen de corazón, que vuelvan a la oración, que vuelvan a orar, que vuelvan a leer la palabra de Dios. Que hablen de lo que leen, que hablen de lo que el Padre les revela bajo oración. Que vuelvan a Dios. Esa sería también otra reflexión que me sale del corazón. Así que bueno, muchas gracias. Todos los comentarios han sido hermosos, muy edificantes. Hemos tenido un estudio largo y la hemos llevado bien. Así que como siempre nos caracteriza, con respeto, con afecto. Así que bueno, digno de lo que el Padre espera de nosotros. Cerramos la reunión. Le pedimos a Luis que nos dirija en oración, por favor, Luis. Bueno, Padre Jehová, nuevamente nos comunicamos contigo mediante la oración, mediante Jesucristo, tu Hijo amado.
Deseamos agradecer toda esta información, poder ponerla en práctica nuestros deseos, por eso te pedimos tu espíritu para que nos siga guiando. En lo que resta del día también pedimos tu protección y tu guía para hacer de este día lo mejor posible. Incluimos el perdón también por faltas y errores y pecados por medio de Yeshua. Amén. Gracias Padre, por el día de vida, por recibirnos en tu trono a través de tu Hijo. Te pido que bajes a nuestro corazón, Padre, un mensaje sólido, que bajes al corazón un mensaje sólido, el mismo mensaje que daba tu Hijo, que daba tus santos, que podamos honrar la fe de Jesús, el testimonio, los mandamientos, que podamos honrarte, que podamos ser parte de esa descendencia, Padre, de esa descendencia que viene a hablar tu palabra. También, como hoy salió el tema muy importante, que apacentemos a la gente. Tu Hijo 3 veces le dijo a Pedro, apacienta a mis ovejas. O sea, ese es el mensaje muy importante. No podemos llegar con el mensaje de arrepentimiento si primero no logramos apacentar las ovejas. Te agradezco la sabiduría que nos das todos los días. Te pido disculpas por nuestros pecados, en particular por los míos, Padre. Espero que sean menores, espero que los sepas disculpar. Apelo a tu misericordia. Así que, bueno, vamos a dejar el resto del Shabbat en tus manos, Padre. Vamos a tratar de agradarte en Shabbat, un día dedicado al prójimo y dedicado a ti mismo. Así que, bueno, Padre, muchísimas gracias. Rogamos por aquellas personas que están en dificultad o aquellas personas que tienen una fe tambaleante, Padre. Rogamos por todas las ovejas que estás acercando a tu redil, que las vigiles, que las cuides, que les tengas paciencia, misericordia, Padre. Y bueno, llegamos a tu trono santo. Deseo fervientemente que esta oración pueda llegar a tu trono por medio del mérito de tu amado, del Hijo, del Ser glorioso, de nuestro Padre eterno, Yeshua. Amén. Bueno, ha sido un gusto. El gatito es de Luis. Se siente un gatito por ahí, Luis. Es de